Plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablarán lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos afuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégresen todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a lo que están escuchando por YouTube. Y en el día de hoy al lecturado Luisa María. Muchas gracias Luisa María por la lectura del Salmo número 5. Y voy a pasar a dar una breve explicación de este Salmo y después una pequeña aplicación también para nosotros. En este Salmo, en el contexto histórico, vemos otro, vamos a decir, otra oración individual, se le atribuye a David a este salmo. Él estaba orando por la protección, una plegaria pidiendo la protección del Señor, él acudiendo al trono de la gracia, lo vemos así a David, para que lo protegiera de la gente que lo estaba persiguiendo, gente sanguinaria, gente mentía. Entonces él está pidiendo esa oración al Señor, yendo de mañana, cuando nosotros nos levantamos tenemos que ir de mañana pronto a orar, invocando a Dios la protección de Él. El Señor nos enseñó eso en Mateo, Padre nuestro que estás en los cielos, empieza y después dice, líbranos de la tentación y del enemigo. Debemos procurar nosotros buscar esa protección. ¿Por qué? Porque Él es un rey. Nosotros acudimos al rey. Él era rey, pero acudimos al rey Señor Jesucristo, pidiendo que Él nos proteja, porque todo principado y potestad y enemigo están abajo de Él. Entonces debemos acudir a Él, no en nuestra fuerza, no vengarnos por nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que ama la justicia. Todos aquellos que pertenecen a su reino están bajo la protección. Cuando usted ve en la Guerra Santa de John Bunyan, ven Ciudad Santa en esa alegoría buscando la protección del rey Emanuel. Y así lo vemos. Ahora veo un poco del progreso del peregrino también eso. Pero la persona que ha sido justificada goza de este privilegio de orar porque sabemos que Dios responde, porque Él abunda en su misericordia. Pero también Él ora por una protección sobre los malvados. Yo no voy a hacer una exposición de este salmo porque quiero hacer una aplicación sobre el progreso peregrino, pero voy a explicar un poquito más. Él ora, no, esta oración no es una oración imprecatoria, así que caiga fuego. Es largo de hablar de esto, incluso que hay un libro, creo, sobre esto, sobre la oración imprecatoria. Dios no nos manda a orar en mal, sino a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? En sencilla palabra, lo que está haciendo David acá, él está acudiendo a las promesas, podríamos decir, a las promesas que Dios mismo ha prometido que él iba a vencer a los enemigos. Entonces, ¿qué sucede?
David está acudiendo a eso, a la oración, vamos a decir, para que Dios frustre los planes de ellos, como Dios mismo los va a juzgar a esta gente que se levanta en contra de los cristianos. Y, y ello tarde o temprano, fíjese, hace una descripción David de cómo esta gente, es la misma que utiliza Pablo en Romano, creo, 3, para describir a los gentiles, a los judíos y a cualquiera, que de ellos no hay sinceridad, sus entrañas y maldad, sepulcro abierto en su garganta. Entonces, toda esta gente que no, vamos a decir, se rebela contra el reino de Dios mismo, una forma de rebelarse y estar en contra del reino de Dios son con los cristianos. Entonces, vemos y concluimos que estas personas, por este salmo, que persisten ahí, podemos asumir que estas personas no se arrepentirán y ni siquiera van a pedir perdón y tendrán que estar frente al tribunal de Dios. Ahora los fieles es contrario a ellos, confiamos en el Señor que nos cuida y nos protege. También tenemos una causa de gozo, fíjese ahí en el Salmo, tenemos una gran causa de gozo nosotros porque confiamos en el Señor, el Señor que nos ha dado su palabra de protección. Y ese gozo, vamos a decir, debe ser algo, no solo la santidad, porque a veces ser santo, y muchos piensan que ser santo es como ser aburrido. No, el cristiano tiene que buscar apartarse del mundo, pero tiene que tener un gozo. Fíjese que dice, porque dice, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Voces de júbilo. Entonces, porque nosotros confiamos. Mire, voy a leer, eso es una pequeña por arriba sobre el Salmo, pero me gustaría dar algo sobre el progreso del peregrino. No sé si se acuerdan cuando Cristiano queda mal herido y le dan unas hojas del árbol de la vida porque queda medio golpeado por Apolión, ¿se acuerdan? Pero voy a leer después, dice, después de Apolión que pelea en ese valle, dice, y al final de este valle había otro llamado el Valle de la Sombra de Muerte, y Cristiano tenía que atravesarlo por el camino hacia la ciudad celestial, pasaba por el medio del valle, y este valle era un lugar muy solitario. El profeta Jeremías así lo describe, una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra y de muerte, y por una tierra por la cual no pasó varón, sino un cristiano, ni allí habitó hombre, y ahora Cristiano estaba aquí en peor situación que en su pelea con Napoleón, por la secuencia que veremos. Y vi entonces en su sueño cuando Cristiano llegó a las fronteras de la sombra de la muerte, allí se encontró con dos hombres, hijos de los que habían hablado negativamente de la buena tierra, y le habían instado a retroceder, a los cuales Cristiano habló como sigue. Cristiano, ¿hacia dónde van? Hombres, de regreso, y queríamos que tú también lo hicieras, si es que valoras la vida o la paz. Cristiano, ¿por qué? ¿Qué sucede? Hombre, sucede, nosotros íbamos por el mismo camino que tú y llegamos tan lejos que nos atrevimos y ciertamente casi habíamos decidido no retroceder, pero si hubiéramos avanzado más, no habríamos estado aquí para darte las noticias. Cristiano, pero ¿qué se han encontrado? Hombres, estábamos casi en el valle de la sombra de muerte, pero gracias que extendimos nuestra vista hacia adelante y vimos el peligro antes de llegar a él. Cristiano, ¿pero qué han visto? Hombre, ¿visto? Pues el valle mismo, que es tan negro como el carbón, y vimos allí a los fantasmas, sátiros y dragones del abismo, y también vimos en ese valle continuos gemidos y gritos como de personas que sufren una indescriptible angustia, que estaban allí sentados y atados con aflicción y cadena sobre el valle, están desalentadoras nubes de confusión, y la muerte también extiende sus alas sobre él, y en pocas palabras es tierra de oscuridad, lobrega y sin orden. Cristiano, aún no percibo lo que ustedes han dicho, pero este es mi camino hacia el refugio deseado. Hombre, pues sigue tú ese camino, pero no lo escogeremos para seguirlo nosotros. Y así partieron y Cristiano siguió adelante, pero con su espada desvainada en su mano, por temor a ser asaltado. Vi entonces en mi sueño que hasta donde llegaba este valle
había a mano derecha un foso muy profundo. Ese foso es el que los ciegos han guiado a otros ciegos en todas las épocas, y ambos han perecido aquí miserablemente. Y también a mano izquierda había un charco muy peligroso en el cual si incluso un buen hombre cae y no puede encontrarse en el fondo para sostener sus pies. En ese charco cayó una vez el rey David. Sin duda, en él se habría ahogado si no le hubiera sacado aquel que es poderoso para hacerlo. El sendero aquí era estrechamente angosto y por lo tanto el buen cristiano así lo comprobó, porque cuando intentaba en la oscuridad evitar el foso que había a su lado, casi se tropezaba con el fango que había en el otro. También cuando intentaba escapar del fango y si no tenía mucho cuidado, estaba casi a punto de caer en el foso. Así prosiguió y le oí suspirar amargamente, porque además de los peligros ya mencionados, el sendero aquí era tan oscuro que a veces cuando levantaba su pie para dar el siguiente paso, no sabía dónde o sobre qué ponerlo. Aproximadamente en la mitad de este valle percibí que estaba la boca del infierno, y también situado a un lado. Ahora pensó Cristiano, ¿qué haré? Y de vez en cuando las llamas y el humo subían con tal abundancia, con chispas y terribles sonidos, cosas a las que no les importaba la espada de Cristiano, aunque le había servido con Napoleón. Se vio obligado a envainar su espada y hacer uso de otra arma llamada toda oración. Y le oí gritar, oh Señor, te suplico que libres mi alma. Y así prosiguió durante mucho tiempo, a la vez que las llamas se dirigían hacia él. También oía voces pesarosas y como si gentes corrieran de un lado a otro, de modo que a veces creía que iba a ser despedazado o pisoteado como el fango en las calles. Esa terrible escena veía y esos terribles sonidos oía él durante varios kilómetros, y al llegar a un lugar donde pensó haber oído varios demonios que se acercaban hacia él, se detuvo y comenzó a musitar cuál sería su mejor opción. A veces tenía pensamientos de retroceder, entonces pensaba que estaría en la mitad del valle. También recordaba como ya había derrotado varios peligros y que el peligro de regresar podría ser mucho mayor y que el de proseguir, así que decidió seguir adelante. Sin embargo, los demonios parecían acercarse cada vez más, pero cuando casi había llegado hasta él, él gritó con una voz muy vehemente, caminaré en la fortaleza del Señor Dios. Y ellos retrocedieron y no volvieron. Amados, voy a tratar de dar una breve explicación sobre esto de la oración, sobre cuando nosotros como cristianos tenemos que pasar por este valle que vemos que es conocido como el valle de aflicción, una tierra desierta y despoblada. Cuando nosotros vemos la vida de Job, en Job capítulo número 3, versículo número 5, fíjese, acuérdense, para eso tienen que conocer el libro de Job. Generalmente el primer capítulo, el 1, el 2, la mayoría lo conocen. Entonces saben todo lo que sucede, cómo está Satanás ahí. Dios mismo envía esta aflicción a Job. Incluso cuando termina todo vemos que no ni siquiera le da la explicación por qué sucede. Pero, ¿qué sucede? Fíjese en el versículo número 3, capítulo número 3, versículo número 5, dice así. Es la parte donde Job maldice el día que nació. Dice así: aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él
el nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Fíjese, dice, ocupe aquella noche la oscuridad, no se vea confiada entre los días del año. Cuando empezó la aflicción y el sufrimiento, fíjese, de todas las cosas que empezó a pasar Job, él empezó a hablar y reconocía que esas cosas eran como sombras oscuras para él. En el capítulo 10, versículo 22 de Job, 10, versículo 22 dice así. Voy a leer mejor del versículo 18 para tener un contexto mejor. Dice así, 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me hubiera visto. Fuera como si nunca hubiera asistido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco, antes de que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras de muerte, tierra de oscuridad y lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como las demás tinieblas. Fíjese cómo se sentía en el dolor y en la aflicción Job al estar sufriendo por las cosas. Muchas veces en nuestra vida vamos a tener esto y pasar, no sé si como Job, y menos podríamos decir una aflicción como la del Señor Jesucristo pasó cuando dice que el cielo se puso negro, cuando cayó toda la ira del Padre sobre él. Eso nunca podremos vivir nosotros. Pero podemos identificarnos con la vida de Job, con la vida de David, que lo perseguían los enemigos, la vida de los cristianos, cuando el papado perseguía a los cristianos y lo llevaban también, antes lo llevaron al Coliseo y murieron. Entonces ellos fíjese que siempre acudían a la oración. Entonces en una parte dice que entró en el valle de sombra y de muerte. En esos momentos, cuando entramos en ese lugar de aflicción y creemos que hasta acá llegamos, porque todos pasamos por ese desierto del valle de sombra y de muerte. Ustedes saben que el Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amados, nosotros tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros. Él se fue, pero envió el Paracleto. Tenemos el Espíritu Santo que ora e intercede con gemidos indecibles con nosotros, ayudándonos a orar, a pedir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la protección de nuestro Padre. Nosotros no podemos andar en la carne en un mundo así. Necesitamos la protección. Y si ustedes pueden apreciar, o sea, y ver a lo largo de todos los salmos, ustedes van a ver eso. En el Salmo 44, versículo 19, sí, 44, versículo 19, dice así, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombras de muerte. Para eso hay que entender el Salmo en su contexto, que ellos están orando las liberaciones pasadas y las pruebas presentes. Ellos se acuerdan de cuando, vamos a decir, pasaron por aflicciones y Dios los dejó en ese tiempo, un tiempo, pero ellos se acuerdan de que el Señor los libró a ellos. Aunque el Señor lo había puesto ellos por escarnio y por burla, ellos se acordaban y ellos acudían, tenían la esperanza, vamos a decir, delante de Dios, de que Dios los iba a librar. ¿Por qué? Porque Él no iba a faltar a su pacto que había hecho con ellos. Entonces ellos acudían al Señor. ¿Para qué? Porque sabían que no los había olvidado. ¿Por qué? Por su propio nombre que Él había jurado. Entonces es eso lo que nosotros acudimos y pedimos al Señor y rogamos, despierta, en una parte, ¿por qué duerme, Señor? Y ellos acuden a ellos en su socorro y que le esté viniendo desde Él mismo a librarlos. Ustedes ven cuando ven los salmos, ven ese salmo ahí, hay muchos salmos, el Salmo 107, versículo 10 también. Salmo 107, versículo 10.
dice así: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hueso. Escuche, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones y cayeron. No hubo quien los ayudase. A veces, fíjese, en el Salmo 107 él empieza de nuevo acudiendo que a la misericordia de Dios. Pero fíjese, y eso diga aquellos que Dios ha redimido o ha justificado, podemos acudir ahí. A veces cuando pasamos por el sombra de valle y de muerte, puede llegar a ser por varias causas, a veces por aflicción, en este caso de David, por los enemigos, persecuciones. En el progreso de Peregrino, cuando usted ven, era el papado que perseguía a los cristianos. Pero también puede ser el valle de sombra y de muerte que es necesario que a veces nosotros tenemos que pasar. Porque en este salmo, si ustedes ven, es un salmo donde no todos llegan acá, vamos a decir, porque si ustedes ven, es una puerta estrecha la que está acá. No todos van, la mayoría se vuelven atrás, como eso que habíamos ahí que se volvían atrás. Los insensatos, los que hacen iniquidad, los que hablan mentira, engañadores, todo eso, fíjese que no van a entrar. Pero el cristiano, a pesar de todas estas cosas, él sigue. ¿Por qué? Porque Dios hace que persevere. Dios endereza el camino adelante de los enemigos. Dios los quebranta como vara de hierro. ¿eh? Y entonces el cristiano está confiado en eso. Sabe que Él va a habitar, que Él fue llamado, que va a ser envuelto en su gracia y el Señor lo va a llevar. Y esa es nuestra causa de gozo. Nosotros, muchas personas en la vida tienen una meta, siempre, para acá está bueno. La mía es estar y ver al Señor Jesucristo y gozar con los santos. Entonces yo sé que tengo que pasar por este valle de aflicción, de sombra y de muerte. Entonces, y eso nos debemos regocijar, amados, que el Señor ha prometido poner un escudo sobre nosotros. Nosotros tenemos una armadura, para eso se nos ha dado, para que estemos, cuando tengamos que pasar por acá, por este valle de sombra y de muerte. Confiar en el Señor. Fíjese en Jeremías capítulo 2, versículo 6, dice así. Jeremías está orando acá al Señor y mostrando la apostasía de Israel. Pero dice así, voy a empezar desde el versículo 5. Y dijo el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Versículo 6. Y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, escuche, de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Cuando vamos el camino a la patria celestial, en este caso, en este caso el Señor lo estaba llevando o estaba por introducir a la tierra de abundancia, o sea, históricamente ellos entran más adelante, pero algunos, fíjese, en esa apostasía muchos quedan, no todos entran, pero fíjese, usted sigue leyendo más adelante, en el versículo número 7, se va a dar cuenta que dice, los introduje en la tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entraréis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Nosotros cuando vamos camino al cielo, sí o sí tenemos que pasar por este mundo de aflicción y sufrimiento, y no es fácil porque no todos aman al Señor, no todos, incluso dentro de nosotros, fíjese que dentro de ellos había una apostasía, no todos vamos a decir vamos, porque más adelante usted fíjese que cristiano encuentra fiel, y fiel se le hace el camino más fácil, porque encuentra un compañero con el mismo sentir con quien ir, pero nosotros debemos pasar, y a veces en ese valle de aflicción, fíjese que el cristiano lo pasa solo. Jesucristo también, en ese momento estuvo solo en la cruz, cuando estuvo el Padre airado y cayó. Todos tenemos que pasar ese valle. Nadie puede, es algo que es necesario pasar por este valle. Fíjese que en una parte dice, en este charco una vez el rey David como que
cayó. ¿Mm? Está nombrando ahí en el progreso del peregrino. Eso es el Salmo 69, versículo 14. En el Salmo 69, a ver si lo puedo encontrar. 69, versículo 14. Dice así, David, un grito de angustia: sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Cuando Cristiano está nombrando este valle de aflicción, nombra a este charco que una vez el rey David se había ahogado. Pero fíjese, David dijo sácame del lodo, y sea yo libertado de los que me aborrecen y de los profundos del agua. Nosotros debemos acudir, orar, porque Dios nos ha dado otra en la armadura que es la oración. ¿Mm? Y eso, fíjese que cuando Cristiano empieza a pelear ahí, se dio cuenta que la palabra de Dios no le había resultado tan útil como en la pelea con Napoleón. ¿Mm? Pero que él guarda en vaina su espada, la espada del espíritu, y hace otra de la llamada oración. Y fíjese que él dice: oh Señor, te suplico que libres mi alma. Y nosotros confiamos en que el Señor va a acudir a nosotros. Es nuestro pronto socorro que viene hacia nosotros. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando vemos ahí, David también se estaba orando, pero estaba esperando delante de él. Esperar es orar, es no orar solamente, sino esperar que él cumpla lo que él ha prometido. Él ha prometido que nos va a proteger. Y a veces la protección a veces no significa, vamos a decir, la ausencia de los sufrimientos y de los malos. Nosotros pensamos que protección es que el Señor viene y le tira fuego y los destruye. No es eso, la protección puede ser que Dios nos promete que no nos vamos a perder, no nos vamos a extraviar, vamos a llegar hasta el final. Fíjese que Dios tiene que pasar, escuche bien, tiene que pasar por ese sombra de valle y de muerte, pero Dios promete proteger lo que pase al otro lado, no que no pase por ahí. Cuando Cristo oró, dijo: si quieres, líbrame de esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor no le libró. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo hiciera eso. Ahora nosotros no tenemos que pasar por esto, sí o sí. Orar para que nos proteja, y que podamos glorificarlo incluso en ese tiempo que tenemos nosotros. El Salmo 116, versículo 4. Este no sé si lo anoté. Voy a tratar de buscarlo con el tiempito que me queda. Dice así: entonces invoqué el nombre del Señor diciendo: oh Señor, libra ahora mi alma. Fíjese la cantidad de salmos que podríamos estar nombrando, y siempre terminaríamos en lo mismo. Tanto como esta alegoría de John Bunyan, la Biblia misma, los salmos, el Señor Jesucristo. Nosotros podemos aprender que el Señor va a acudir a nuestro socorro para librarnos. Entonces, que nosotros podamos aprender en el día de hoy este salmo, que cuando nos levantemos, amados, hagamos esa plegaria pidiendo la protección. En el día de hoy, amado, mucha gente dice: reclamo, pido, decreto, y hay un orgullo. Fíjese que en este salmo dice: aborrece a todo lo que hace iniquidad. El Señor aborrece a los orgullosos, a los jactanciosos, a los como esos fariseos que dicen: oh Señor, no soy como aquel. El Señor dice que no seamos con ellos en esas oraciones, que no estén haciendo de esa forma vanas repeticiones, sino que seamos sinceros. Hay un gran libro de John Bunyan también que se llama De la oración. Y una de esas cosas, que hablemos sinceramente como un hijo al Padre. Entonces, podríamos hablar mucho sobre este salmo. Es un hermoso salmo también, pero acuérdense de eso. El Señor, dice el versículo 2, está atento a la voz de mi clamor. Nosotros, dice, y por eso que a ti oraré. Amados, el Señor
está atento a la voz del clamor de sus hijos, cuando acudimos nosotros a Él como nuestro Padre, como nuestro Rey, y por eso que nosotros nos gozamos, como dice el Salmo ahí, y nos alegramos, porque Él nos escucha. Amados, que tengan un bonito día en el día de hoy. Fue un poquito largo hoy, pero creo que ha sido bastante bueno y sustancioso para nuestras almas. Nos vemos el sábado que viene con el Salmo número 6. ¿Mm? Que tengan un bonito día